Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un honor estar acompañado de un panel tan relevante y me permito rápidamente presentarlos. A mi izquierda se encuentra Juan Pablo del Valle, chairman de la empresa Mexichem. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. También tenemos a Enrique Hidalgo, presidente de ExxonMobil Ventures aquí en México. Y por último, Tania Ortiz, vicepresidente de Sempra Energy México. Gracias por estar con nosotros. Pues sin más preámbulo, creo que la excusa ya está muy clara después de la presentación de Emilio Lozoya. Para entrar de lleno, ¿qué tanto está en juego para esta seguridad o autosuficiencia de Norteamérica de energía en las discusiones que se están llevando actualmente una reforma energética? Esa pregunta va para cada uno de ustedes y empezamos contigo, Juan Pablo. Pues mira, yo te puedo hablar por la parte que me toca y me pareció súper interesante el punto del que habló Emilio Lozoya con respecto al gas, que a Pemex no le es rentable explorar gas, porque le cuesta extraerlo $3 el BTU y se vende en 4.50. Desde el punto de vista de la iniciativa privada de quien usa ese gas para convertirlo de etano a etileno y luego a plástico, la rentabilidad puede ser increíble. Y solo por ponerles un ejemplo, Mexichem, la empresa que represento, compra al año 600,000 toneladas de etileno, que si nosotros pudiéramos estar expuestos al etano, explorando los pozos y comprando ese gas a $3, tendríamos un beneficio hoy de más de $1,000 la tonelada. O sea, 600 millones de dólares al año sin tener que vender una tonelada más de resina de PVC. Claro, con una inversión importante en exploración y en un cracker etano a etileno. Pero creo que se entiende muy bien lo que nos dice Emilio en el sentido de que para lo que ellos no es interesante, para la iniciativa privada sí es muy rentable. Y ahí, en nuestro caso, la oportunidad es enorme y lo más relevante es que esa oportunidad hoy se puede empezar a tener sin una reforma. Con una reforma sería mucho más relevante. Enrique, tu opinión. Gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que partir, y es algo que le escuché el otro día a nuestro anfitrión, al secretario de Relaciones Exteriores, es que en el mundo está ocurriendo una transformación significativa. El punto de gravitación de la demanda energética a nivel mundial era Norteamérica. Con el crecimiento de Asia-Pacífico está migrando hacia Asia. Al mismo tiempo, Norteamérica está surgiendo como uno de los grandes polos gravitacionales de la oferta. En ese sentido hay una transformación de fondo que está afectando a todos los países. Evidentemente México, siendo parte de Norteamérica, está siendo afectado por esto. Y en este sentido tenemos que ver el tamaño de la transformación que está ocurriendo, porque todo lo que tenemos hoy en día como parte de Norteamérica va a ser afectado. Nuestra competitividad, nuestras exportaciones, nuestros flujos con el resto de la región son afectados por esto. Y vamos, Emilio Lozoya, el director de Pemex, nos acaba de mencionar algunos datos muy interesantes. Pero no se nos olvide que hoy en día Canadá ha superado a Irán por reservas de hidrocarburos. Que Dakota del Norte, el día de hoy, produce casi tanto petróleo como Cantarell producía en su punto culminante. Que las aguas profundas del Golfo de México del lado americano hoy en día producen más petróleo que lo que México produce en su conjunto. Ya escuchamos del caso de Texas que nos mencionó Emilio Lozoya, pero eso también está ocurriendo en otras energías como la eólica. Es decir, hay un cambio muy profundo que tenemos que ser parte de él o nos vamos a ver afectados. Esa yo creo que es la gran pregunta. Gracias, Enrique. Por último, Tania. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, partiendo del título del foro, oportunidad y crecimiento, México tiene una oportunidad muy importante el día de hoy de impulsar su crecimiento basado primero pues, en
condiciones macroeconómicas muy favorables y en la expectativa de una serie de reformas estructurales que van a impulsar el crecimiento. Sin embargo, este crecimiento no se puede dar si el país no cuenta con un abasto eficiente de energía. Es una condición, no es algo deseable. Es decir, si el crecimiento económico de entre 2 y 3% lo queremos llevar a 5%, no lo vamos a poder hacer con el abasto de energía que existe en el país al día de hoy. Entonces aquí se requieren decisiones muy urgentes. Regreso al caso del gas que mencionaba Juan Pablo. Al día de hoy el abasto de gas en el país es insuficiente, no existe la infraestructura necesaria para poder aprovechar esta coyuntura de precios de gas tan favorable, no necesariamente gas que se produzca en México, incluso gas importado desde Norteamérica, porque no existen las redes de ductos y la capacidad de almacenamiento para poder llevar este gas a los consumidores finales. Pero no solo no lo están aprovechando, no lo están pudiendo aprovechar los consumidores existentes, sino que está cortando el abasto de gas a los industriales del país. Y además, si un nuevo inversionista quiere venir a México a poner una planta, por ejemplo, en el occidente del país, pues muy probablemente la respuesta que va a recibir es que no se le puede garantizar el abasto de gas, ¿no? Entonces, en un escenario de crecimiento económico vamos a ver escenarios similares, creo, por ejemplo, con el abasto de gasolina. México importa el 50% de la gasolina que consume y la capacidad de recibo de las terminales de importación de gasolina son, a veces de 2 o 3 días del consumo nacional. En épocas de consumo pico hay barcos que se utilizan como almacenes, costas afuera de Veracruz, listos para poder descargar la gasolina. La turbocina a nuestros aeropuertos se suministra por vía de pipas, ¿no? Lo cual es muy ineficiente. Y si vamos por toda la cadena, podemos ver cómo las condiciones actuales de suministro de energía, nuestro país difícilmente va a crecer a las tasas que esperamos que crezca. Entonces aquí, insisto, se requieren decisiones inmediatas para poder llevar a cabo las acciones, crear una regulación, por supuesto, apropiada y robusta que garantice que todo este desarrollo se lleve a cabo de manera eficiente, es decir, promover las inversiones y asegurar que sean a precios competitivos. Tania, ¿solo se requieren decisiones o también habría que cambiar el marco legal? Aparentemente, por lo que uno ve que está viniendo, lo que está haciendo Sempra, se ve que hay un espacio para la iniciativa privada sin una necesidad de un cambio del marco legal. No sé qué tanto más se puede alcanzar más allá de decisiones. Tendríamos que ir caso por caso, pero en lo que se refiere a la infraestructura en términos generales, no estamos hablando necesariamente de cambios constitucionales. Sí, decisiones importantes a nivel regulatorio y a lo mejor en términos legales, pero no necesariamente en términos constitucionales. Efectivamente, en el área de gas se permite la inversión privada en la construcción de ductos, de terminales de almacenamiento, distribución de gas. Nosotros hemos hecho inversiones importantes, tenemos invertidos 2.400 millones de dólares en el país, tenemos planes de inversión de 1.500 millones de dólares adicionales en el corto plazo. Entonces, hay mucho que se puede hacer con decisiones que no necesariamente requieren cambios constitucionales. Hablando de cambios constitucionales, Enrique, ¿qué es lo mínimo que a ti te gustaría ver en una propuesta de reforma energética? Sabemos cómo las expectativas siempre van creciendo a medida que nos acercamos y sabemos que, bueno, nada se va a saber hasta que veamos una propuesta formal. Pero, ¿qué te definiría para ti si es un fracaso, si definitivamente hemos perdido el tiempo con nuestras expectativas o si sí vale la pena lo que se vaya a discutir? Mira, yo creo que esa es una decisión de México que tomará en sus tiempos y será producto de lo que el país quiera hacer. Creo que la parte fundamental es no debemos olvidar que este es un negocio de competencia global, que las inversiones buscan dónde están las mejores condiciones. Y sobre todo, yo creo que uno de los temas fundamentales hay que entender cuál es el corazón de la competencia. La competencia hoy en día es por el conocimiento. Emilio Lozoya nos lo mencionó hace un momento. Tenemos una situación seria a nivel mundial en cuanto al número de ingenieros y geólogos petroleros, pero también ingenieros que trabajan en temas energéticos en todos lados. Hay una escasez de talento. Ese talento, o de alguna manera los países que serán más exitosos y las compañías que serán más exitosas, son las que generen
los incentivos para generar, para atraer, para desarrollar talento, para desarrollar conocimiento. Estamos en una era del conocimiento, lo mismo ocupa en el sector energético. ¿Cuál sería la posibilidad de México? Una oportunidad en México tiene que competir con oportunidades con otras partes del mundo y en particular en Norteamérica, por una razón fundamental. Norteamérica, lo pensamos muchas veces, nace con el Tratado de Libre Comercio. Norteamérica en realidad nace en la era mesozoica. ¿Y por qué lo digo? Porque es la misma cuenca geológica. Porque lo que ocurre y las oportunidades que están en Estados Unidos se debería de dar en teoría en México porque la geología no conoce fronteras. Esto quiere decir que una oportunidad en México, por ejemplo, de darse, está compitiendo contra oportunidades del lado americano del Golfo, por ejemplo. Una oportunidad en lutitas, no convencionales, compite contra oportunidades en otras partes. México debe de, si lo que quiere es atraer inversión de terceros, generar condiciones que atraigan eso y sobre todo que fomenten el conocimiento. Pero eso es decisión de México de cómo quiere hacer. Juan Pablo, a una empresa como Mexiquem, precisamente cuando está comparando un tipo de proyecto, esa competitividad de un país o de una región versus otra, ¿qué le podría hacer tomar la decisión? ¿Sabes qué? Ahora sí es tiempo de que Mexiquem considere la opción de explorar, de gas, que es algo que, como tú explicabas, financieramente tendría sentido, pero que no lo están haciendo. Y tendrían la opción, como competidores de ustedes, de ir del lado americano y del lado de Texas y hacerlo. Claro, no, es muy buena pregunta y estamos en una situación en la que se pueden ver claras esas diferencias. Nosotros hoy estamos invirtiendo en un cracker para convertir etano a etileno en Texas, en Corpus Christi, con Oxy Binance. Y al mismo tiempo estamos trabajando en un joint venture con Pemex, en donde también hay un cracker, pero es un cracker al que no le han invertido en mucho tiempo y que vamos a invertirle para que sea más eficiente. ¿Por qué vamos a producir mucho más etileno en Texas? Porque ya está la infraestructura existente. De alguna manera, desde el 2005, Estados Unidos ha estado haciendo la tarea. México, la realidad es que por diferentes razones no ha estado haciendo la tarea y pareciera que hoy va a empezar a hacerla. Entonces, el empezar a generar infraestructura que se tarda en algunos casos 3 años cuando es una tubería, en algunos casos 5 cuando se trata de un cracker, 7 cuando son inversiones mucho más complejas, se tienen que empezar a hacer hoy. Y esa competitividad de una empresa como nosotros, que estamos aguas abajo en el plástico, y que para llegar al plástico necesitamos el etileno y el etano, pues se tiene que generar y tiene que empezar mucho antes. Entonces, yo te diría que primero es el fundamental, y el fundamental es que exista el recurso y que el recurso sea de una extracción barata, que estamos en una región en donde así es, y lo segundo es hacer la tarea de hacer las inversiones para que cuando las empresas estén listas para invertir, lo puedan hacer de manera competitiva. Actualmente, Tania, estamos viendo en el llamado Pacto por México un par de acuerdos aparentes en el tema de energía, que sería abrir a competencia el sector de refinación y el sector de distribución que mencionabas. ¿Qué tanta diferencia podría ser para desarrolladores como ustedes esa apertura en el factor de distribución, siendo, repito, que ustedes ya están teniendo un éxito aparente bajo el actual marco legal? Lo podemos ver desde 2 puntos de vista. Primero, ¿cuál es el mejor uso de los recursos de Pemex? Es decir, dado que, como comentaba Emilio Lozoya, Pemex tiene recursos muy limitados, tiene recursos insuficientes para la producción de crudo, que es sin duda el negocio más rentable de toda la línea de negocios de Pemex. La pregunta desde el punto de vista estrictamente económico es si es la decisión racional más favorable para Pemex estar invirtiendo en ductos, en terminales de almacenamiento, que tienen retornos, son negocios que tienen retornos del 10, del 12%, son negocios regulados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista puramente económico, creo que hay una pregunta importante. Ahora, derivado de eso, las inversiones en infraestructura que ha realizado Pemex en los últimos años han sido insuficientes, han sido muy escasas, ¿no? Entonces, digamos, hay un racional puramente
económico. Desde el punto de vista del sector privado, pues hay empresas que justamente, bueno, a esto se dedican, ¿no? A buscar las oportunidades de mercado para suministrar las crackers, para suministrar, por ejemplo, el mercado de fertilizantes. Hoy en la mañana, en una entrevista, el secretario de Agricultura comentaba que el 90% de los fertilizantes que se consumen en México son importados, ¿no? ¿Qué falta? Falta infraestructura. Entonces, vamos, los inversionistas privados están ahí para ocupar un espacio donde a Pemex no parece, primero, serle muy atractivo y donde no ha hecho las inversiones necesarias. Pregunto esto, Enrique, porque uno ve las discusiones de políticos, de funcionarios, y a veces no siente que haya una conexión completa con la realidad. ¿Por qué? Porque hablar de quizás una apertura en refinación, pero al final del día la realidad de los mercados es que te costaría el doble, si no es que hasta el triple, construir una nueva versus lo que te cuesta comprar un activo en Texas y simplemente traer. Por eso es la curiosidad y la pregunta que les hago a todos ustedes como representantes de empresas. Si esos cambios se dan, ¿sería suficiente para que realmente se venga una refinería de Shell, de Chevron, de Exxon, lo que sea? ¿O al final de cuentas la realidad del mercado se aplicaría de simplemente reducirse a la misma importación, solo que en vez de ser Pemex el que está cargando solo con ese muertito, por llamarlo de alguna manera, sería una empresa privada? Creo que a la hora de pensar las inversiones uno tiene que tener en cuenta dos puntos cardinales. Uno es que este es básicamente un negocio de competencia global, digo, ya hablé del tema, pero el otro es que al fin y al cabo las moléculas de hidrocarburos se comportan de la misma manera en todas las latitudes. Digo esto porque uno no construye una casa empezando por el techo, se empieza por los cimientos. Para ser verdaderamente competitivo, uno tiene que tener la posibilidad de generar proyectos en las distintas partes de la cadena de valor. Así es como se van haciendo los enlazamientos y se genera el valor. Eso es lo que los hace muy atractivos. Los países que han tenido mayor éxito en atraer inversiones, los que les ha ido mejor, son los que generan eso. Lo pueden hacer de distintas maneras, ya sea siempre asociado con la empresa estatal o en esquemas de competencia. Y esto en ningún momento afecta la propiedad de los recursos de la nación, porque siempre son así. De hecho, no hay país que no lo tenga de esa manera. Entonces, yo creo que una de las claves no es nada más pensar en términos de que este proyecto en México sea competitivo dentro de su región y globalmente, sino que también que se pueda generar toda la creatividad de las empresas públicas y privadas en las distintas partes de la cadena de valor. Porque hubo uno de los primeros pioneros de la industria energética, dijo una frase muy interesante. Dijo, el petróleo se encuentra en la mente de los hombres. Y esto es muy importante. Cada uno de nosotros lo piensa de manera distinta. En la manera en que tú tienes un mayor número de jugadores, tienes más ideas. Dos cabezas piensan más que una, y una industria con muchos jugadores naturalmente encuentra mayores maneras de generar valor, y sobre todo, al generar ese valor lo que está generando es competitividad. Y eso para un país como México, que es altamente competitivo y volcado al exterior, es fundamental. Permíteme llevar ese tema de competitividad a un ejemplo más específico. Hablemos de la parte de la cadena de producción y exploración. México podría mantenerse competitivo si abre quizás a que se puedan dar desarrollos conjuntos con Pemex, pero manteniendo que los derechos de reservas no pueda tener derecho el privado, el participante privado. Tú que tienes la experiencia o que has visto otros casos de otros países, teniendo en cuenta que México tiene también un contrapeso de su ubicación geográfica. Mira, la Constitución mexicana es muy clara. Sí, aquí hablando el petróleo es propiedad de la nación y de nadie más. Lo que en un momento dado buscaría un inversionista en México, asociado con petróleos mexicanos o por su cuenta según lo que decidan los legisladores mexicanos, si lo deciden, es básicamente reportar reservas, hacer un informe de reservas de la misma manera que lo hace Petróleos Mexicanos. Si uno lee los documentos que presenta Petróleos Mexicanos ante las autoridades financieras, ellos dicen, estas reservas que son propiedad de México, hemos incorporado tantas. Tenemos un derecho y una obligación de desarrollarlas sobre el tiempo. Nadie está buscando nada más allá de eso. Y eso es básicamente lo que todos los países
o todos los dueños de los recursos dan. En ningún momento se enajena. Pero sí es un elemento fundamental. Es uno de los elementos que hacen a un proyecto competitivo, la posibilidad de reportar reservas. Por una razón muy sencilla, son proyectos de muy largo plazo, con horizontes de maduración muy fuertes, con inversiones de miles de millones de dólares. Yo tengo que poder demostrar que al final del tiempo voy a generar una renta a los inversionistas. Yo tengo que poderle demostrar a México que voy a hacer eso, pero también para el país es una garantía de cumplimiento, porque no nada más está el cumplimiento ante las reglas del país, ante las leyes nacionales, sino también las del mercado. Permíteme ponerte un poco on the spot, Juan Pablo. ¿Debería de haber un tratamiento preferencial una vez que si en efecto se da una reforma energética de empresas nacionales versus extranjeras, ambas en la categoría de privados? No, la verdad es que la respuesta desde mi punto de vista es muy sencilla y es que no. Yo creo que todos deberíamos de estar en la misma situación y competir. Y pues como se ha mencionado aquí, la realidad es que la diferencia la va a hacer el conocimiento y no solo la inversión en pesos, sino el recurso humano y la capacidad de las empresas que estén involucradas. Una ventaja no sería buena para el país y hemos visto en el mismo Latinoamérica que los esquemas de alguna manera proteccionistas a largo plazo no llevan a ningún lado y es lo que está generando presiones en algunas regiones, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte, Tania, si es que se da esta mayor apertura, que pareciera muy obvio por lo menos al sector de distribución de gas por lo que mencionaba del Pacto por México, ¿eso podría disparar o abrir la puerta para ustedes, si es que hay interés, de renegociar los contratos o proyectos que ya tienen actuales, o eso ya es un capítulo cerrado y simplemente abre la oportunidad de otro tipo de crecimiento? Para nuestros inversionistas es muy importante que se respeten las condiciones que pactamos cuando se realizaron las inversiones, ¿no? A pesar de que la nueva ley pudiera ser más generosa. Digamos, los contratos siempre contemplan cambios en ley, pero nosotros lo que buscamos, lo que buscan nuestros clientes y lo que buscan nuestros inversionistas es que se respeten las condiciones económicas que se establecieron cuando se pactó el contrato. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que las inversiones que ya tenemos, por ejemplo, que los gasoductos que ya tenemos, en la medida que se incentive el consumo de gas o que crezca la disponibilidad del abasto de gas, justamente generen crecimiento orgánico en nuestras inversiones. Entonces ahí vendrían las oportunidades, pero no necesariamente en la industria en general. Normalmente lo que se busca es mantener las condiciones económicas que se pactaron al principio de un acuerdo. No veo que una cosa esté peleada con la otra, sino al contrario, yo creo que va a haber crecimiento orgánico de lo que ya existe. Retomando un tema que habías mencionado brevemente, Enrique, sobre este boom que vemos en estados como Texas de recursos no convencionales, como también a la par ha habido un crecimiento de energías alternativas, en el caso de Texas, eólicas. El tema de energías alternativas parece que pues recibe un golpe con esos precios tan baratos del gas. ¿Qué tanto se pueden llevar a la par o cuál debería ser el papel del gobierno, reguladores, para que no haya un rezago muy severo de energías alternativas ante este abaratamiento de insumos? Mira, muchas instituciones públicas, centros de investigación y universidades y empresas desarrollan perspectivas energéticas, proyecciones de cuáles van a ser el estatus de la oferta y la demanda en un año determinado. Nosotros acabamos de presentar recientemente la nuestra del año 2040, nuestros resultados no son muy distintos de los que tienen los demás. Lo que te dice fundamentalmente es que la demanda mundial va a aumentar un 35%. Eso, sobre la base actual del tamaño de la industria energética, todos los distintos sectores, hidrocarburos, carbón, nuclear, renovables, etcétera, es una cosa gigantesca, es un crecimiento muy, muy grande. Eso me lleva a decir básicamente la primera conclusión. El mundo necesita todo tipo de energías. Necesitamos desarrollarlos. Es tal la demanda que te pongo el ejemplo de Texas que mencionaste. Texas, como nos mencionó Emilio Lozoya, ha tenido los crecimientos más espectaculares en la producción de recursos no convencionales, gas y petróleo de lutitas.
Pero también es el lugar del mundo donde más rápido, tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo entendido es el lugar donde más rápido está creciendo la energía eólica. Es decir, no compiten porque está la demanda. Ahora, si hay un punto en los próximos años, las tasas de crecimiento de las renovables, lo que nosotros vemos, es que van a ser tasas muy altas, aunque el punto de partida es relativamente bajo y su contribución al total va a ser mucho más importante que la actual, pero no lo suficiente para surtirlos. Ninguna energía por sí misma lo da. Los hidrocarburos van a seguir siendo una de las soluciones. Ahora, el tema ambiental no lo podemos dejar de lado. Y yo creo que aquí hay un par de temas. Vamos a ver 2 o 3 grandes transformaciones que nos van a ayudar mucho a enfrentar la parte ambiental. La fuente de energía más poderosa para los próximos años es la eficiencia energética. Los países miembros de la OCDE, y México no es excepción, van a haber tasas de ahorro de energía significativas. Tanto que en el año 2040 nosotros proyectamos que la energía que se va a ahorrar es equivalente a toda la energía que consumimos hoy en día. Eso es un número impresionante. La segunda es que estamos viendo una transición, sobre todo al gas natural. El gas natural tiene muchas ventajas para la competitividad, pero también tiene una ventaja importante para el medio ambiente. Hoy en día Estados Unidos tiene niveles de emisiones menores que las que tenía en los años 90 y su economía es 60% más grande. Y eso en gran medida se lo debe tanto a los esfuerzos de eficiencia energética como al gas natural. Partes del mundo que no se están beneficiando o que no tienen las condiciones para abrazar esta reforma energética están viendo que sus emisiones están subiendo. Y ese desafortunadamente hoy en día es el caso de la Unión Europea. Pero bueno, también es porque ahí tiene los casos de que lo que se está reemplazando es combustóleo, que obviamente el nivel del impacto en medio ambiente, cualquier cosa alternativa que pongas, lo va a mejorar. Y quizás ahí voy a preguntarte a ti, ustedes manejan minas, grandes consumidores de electricidad. ¿De qué dependería que en vez de ir por un proyecto de autosuficiencia que utilice gas natural, opten por alguno de energía alternativa, ya sea plantas solares o energía eólica? ¿Necesitan un valor agregado por parte de subsidios o de qué depende? Sí, definitivamente es una cuestión económica en la que hoy, cuando analizas las alternativas, el diferencial es muy alto. Entonces la rentabilidad de nuestras inversiones, de nuestros proyectos, muchas veces se van a plazos muy largos. Entonces sí, definitivamente de lo que depende es de la rentabilidad y tener, como sucede en Estados Unidos, en los paneles solares, por ejemplo, y en otras fuentes de energía renovable, tener subsidios, pues definitivamente ayuda a la industria, pero al final no hay que engañarnos, es un tema económico para el industrial. Siguiendo con el tema quizás de electricidad, porque habla uno mucho de esta reforma energética, coqueteamos con la idea de si habrá participación privada, si habrá para producción, exploración, si existe alguna especie de apertura o cambios al sector eléctrico, ustedes como grandes consumidores y teniendo ese crecimiento de demanda que nos hablaba Enrique y esa estrategia, ¿qué se puede buscar en una reforma energética que vaya más hacia el lado de eléctrico? Pues mira, definitivamente, sobre todo cuando tienes una masa crítica en la que la producción de energía justifica una inversión, el poder, además de utilizarla para tu propia producción, venderla, hace los productos más rentables y por lo mismo genera inversiones mayores. Va a haber mucho más gente queriendo entrar en diferentes proyectos industriales y esto pues evidentemente puede generar beneficios muy importantes, ¿no? La verdad es que una reforma energética que afecte la parte de energía eléctrica hoy, en la que te permitan producir y vender energía, yo no la veo, pero no sé qué opinan los otros panelistas. Tania, ustedes, eso aumentaría posiblemente más proyectos de autosuficiencia, aumentaría quizás la demanda de distribución de gas. ¿Es algo un escenario que han probado o simplemente también está fuera del radar? Digamos, la posibilidad de una reforma en el sector eléctrico parece no estar necesariamente entre las prioridades de la agenda,
del gobierno, simplemente porque al día de hoy México cuenta con un excedente que yo creo que habría que discutir realmente cuál es ese excedente en capacidad de generación, pero bueno, no es un sector que se encuentre en crisis. Sin embargo, hay muchísimo por hacer. Por ejemplo, Baja California está completamente aislada del sistema eléctrico nacional. Existen, digamos, muchas inversiones importantes que se podrían hacer en las redes de transmisión. El excedente de generación no necesariamente está cerca de los centros de consumo, y si a eso le sumamos las distorsiones que existen en las tarifas vía toda una serie de subsidios, pues resulta en que no tenemos un mercado de electricidad muy eficiente. Entonces, sí pueden haber oportunidades, sin embargo, no las vemos en la agenda. Del lado de renovables, por supuesto, están las oportunidades en Oaxaca. Oaxaca es a la energía eólica como Cantareles al petróleo. De esos recursos que existen, de verdad, muy pocos en el mundo, y la generación eléctrica en Oaxaca, en algunos casos, incluso permite competir con los costos de generación, si no de un ciclo combinado, sí con los costos de electricidad de CFE, ¿no? Y esa es la apuesta que están haciendo algunas empresas. Más allá, yo coincido completamente con Juan Pablo, la decisión económica al día de hoy apunta hacia el gas. Sin embargo, hay una oportunidad, creo, de integrar al mercado de México y los Estados Unidos en materia de renovables. México cuenta con recursos importantísimos, solares, eólicos, y en Estados Unidos sí existe una decisión explícita de promover el consumo de energías renovables. Entonces, creo que como región hace falta, digamos, un trabajo más profundo de empatar esta oferta de energía renovable que existe o que puede existir en México con la demanda de energía renovable que existe en Estados Unidos, y ver los retos como región, los retos de competitividad, los retos de suministro de energía y los retos de eficiencia energética como región, no nada más como país. Ahora me gustaría escuchar, aprovechando que su participación de ustedes en este panel, planes o visión específica de cada una de las empresas que ustedes representan para la región y sobre todo para México de crecimiento, bajo el actual marco legal, bajo las actuales reglas del juego. ¿Qué oportunidades se van a? Mencionabas hace unos minutos, Tania, los planes de inversión. Si podrías entrar un poco más a detalle y cuáles son las variables. Sí, por supuesto. Bueno, lo que al día de hoy en México se presenta pues como una crisis de abasto de gas natural, nosotros lo hemos visto como una oportunidad. Estamos desarrollando una red de ductos en el noroeste de México, en los estados de Sonora y Sinaloa. Son más de 800 kilómetros de ductos en una región donde no existían. Estos tubos van a abastecer a CFE para que convierta sus plantas en toda la costa pacífico de combustible a gas. El ahorro, de acuerdo a los números de CFE, en cada una de sus plantas por la conversión de combustible a gas es de $1 millón por día. La infraestructura se paga sola en un par de años, pero la existencia de esa infraestructura ha provocado que literalmente todos los días recibimos llamadas de industriales que quieren venir a invertir a la región, desde mineras, plantas de fertilizantes, pequeños industriales, dado que va a existir abasto de gas. Eso estamos haciendo en el noroeste del país. En el noreste del país, en conjunto con Pemex, estamos desarrollando un ducto con una capacidad muy importante, 2,000 millones de pies cúbicos día, para que Pemex pueda acceder al suministro de gas barato del sur de Texas e integrarlo a su red de gasoductos. Estamos desarrollando también un parque eólico, el primer parque transfronterizo de energía renovable entre Baja California y California. Entonces, con el marco regulatorio que existe al día de hoy, hay necesidades muy importantes que tiene el país, y creo que son oportunidades de inversión. Nuestra empresa el mes pasado salió a la Bolsa Mexicana de Valores, es la primera empresa de energía en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. El interés por el mercado, no solo de inversionistas nacionales, sino de inversionistas internacionales, fue verdaderamente amplísimo. Entonces, con las condiciones que existen al día de hoy, hay mucho interés y hay muchas oportunidades para invertir en México. Perfecto. ¿Qué nos puedes comentar, compartir, Enrique? Yo creo que si esta revolución energética que está ocurriendo en el mundo tiene su epicentro en Norteamérica.
Y evidentemente una empresa energética, la que sea, tiene que estar en Norteamérica. En el caso nuestro, nosotros vemos varias áreas donde Norteamérica va a ser líder, es líder hoy en día, algunas son aguas profundas, o sea, realmente los otros dos partes del mundo serían África y Sudamérica. Petróleo no convencional, petróleo de lutitas, es un área donde Norteamérica realmente tiene un liderazgo muy fuerte, lo vemos en el Bakken, en Dakota del Norte. Líquidos de gas natural, es un área fundamental, donde el otro gran jugador sería Medio Oriente. Gas natural, el otro gran jugador muy probablemente será Sudamérica. Eficiencia energética, donde la otra parte donde veremos grandes transformaciones muy positivas será en Europa. Y esas áreas son áreas naturalmente donde nos estamos enfocando muchísimo. Y eso abre oportunidades en otras áreas. Nosotros estamos haciendo, después de muchos años, inversiones, por ejemplo, en petroquímica en el lado tejano. Ahora, en cuanto a lo que el marco regulatorio actual nos permite hacer en México, es bastante limitado. Como compañía operadora, pues básicamente estas oportunidades tan interesantes no son cosas que podamos nosotros hacer en México, que Petróleos Mexicanos está haciendo. Sí que vamos a enfocarnos mucho en ventas de petrolíferos, que es lo que venimos haciendo y que viene creciendo porque el país se está volviendo más próspero. Y hay un par de cosas que son menos conocidas, pero que estamos desarrollando. Uno es cadenas productivas. Con un dato, el sector energético en México hoy en día invierte unos 25,000 millones de dólares en CAPEX anualmente, pero su contribución al total de las exportaciones de servicios y bienes petroleros, o sea, no de materias primas, sino de plataformas, turbinas, tuberías, etcétera, es relativamente limitado. En contraste, el sector automotriz, con una inversión de unos 7, 8 mil millones de dólares en un año muy bueno, es uno de los grandes motores de exportaciones del país. México evidentemente tiene una serie de ventajas en la parte industrial muy fuertes, y lo vemos en el sector aeroespacial, lo vemos en el sector automotriz, lo vemos en el sector electrónico. Nosotros estamos convencidos que también mucho de eso hay en el sector, de surtir a la industria petrolera, y ya estamos trabajando con algunas compañías mexicanas que nos están ayudando a producir y crear los equipos para proyectos de aguas profundas en otras partes del mundo. Permíteme hacer un seguimiento ahí desde la perspectiva de las empresas operadoras de petróleo internacionales. Si se da, en teoría, una reforma energética, una mayor apertura para exploración y producción, ¿hay una importancia en ser de los primeros en llegar, o tú crees, en tu opinión, si la actitud va a ser más como dejemos que alguien más trate y hasta que no esté esto probado, hasta que no estemos seguros que pasó 1 o 2 años sin un desafío en la Corte Suprema? Yo me cuesta mucho trabajo especular sobre algo que no sé qué va a hacer, es un poco como futurología. Lo que sí sé es que si hay algún momento una oportunidad, voy a tener que llevarla y va a tener que competir contra oportunidades en otras partes del mundo. Y si es la oportunidad correcta, pues ¿por qué no buscarla? Pero si hay un valor agregado o una ventaja de ser de los primeros en tomar ciertas, o eso es overvalue. Realmente depende de qué tan globalmente competitiva sea la oportunidad, de que evidentemente pues sí podría haber un interés en estar en México. Claro que lo hay. Llevamos 125 años en México y siempre operando sobre el marco legal vigente en ese momento. Sí nos gustaría, es un país donde hemos trabajado por mucho tiempo y prácticamente todos en Exxon en México somos mexicanos. Claro que nos gustaría, pero depende si puede ser competitivo con otras opciones. Claro. Juan Pablo, la empresa de ustedes han sido muy activos en todo lo que es crecimiento transnacional y sobre todo en la región de Norteamérica. Recientemente anunciaron una adquisición, tienen un proyecto bajo evaluación para el cracker con Oxy. ¿Qué más nos tienes ahí debajo de la manga? No, ahora sí que debajo de la manga estaba PolyOne, que ya lo anunciamos. Seguimos en pláticas para la adquisición de un operador de derivados de flúor en los Estados Unidos. Esto es una operación, como llamamos, aguas abajo, de alto valor agregado en la Florita. Pero retomando un poco tu pregunta de qué oportunidades a mediano y largo plazo vemos primero en México y luego en la región,
La que vemos en México y es nuestro foco, y como dicen, zapatero a tus zapatos. Nosotros ahorita podríamos emocionarnos pensando que vamos a explorar gas, pero realmente estamos lejos de eso. De lo que sí estamos cerca es del joint venture con Pemex y de hacer realidad esta asociación para incrementar la capacidad de monómero de vinilo, que es la base del plástico PVC, de 100,000 toneladas que hoy de manera pues muy problemática se produce, a 400,000 toneladas, con una inversión de $200 millones o puede ser más, que no requiere ninguna reforma energética, pero yo creo que eso es importantísimo para los inversionistas, para los mexicanos, para la industria y para Pemex, que se pueda demostrar que Pemex y la iniciativa privada pueden trabajar juntos en un proyecto competitivo y rentable. Es el primer proyecto de dimensiones grandes que se haría realidad. Estamos por tomar la operación en mayo y me parece que eso es súper relevante para que ahora sí la pregunta que todos se hacen, ¿por qué ahora va a ser diferente?, tenga una respuesta pragmática que se ve en la realidad. Porque ya hay un cambio. Exactamente. Esta pregunta va para todos y sería para concluir nuestra charla. Si tuvieran oportunidad de tener sentados a los senadores o miembros del Pacto por México o quien sea que está negociando la reforma energética, ¿qué sería el mínimo requisito que haría? Y sé que es un poco repetitivo, un tema que discutimos antes, pero es más a título personal de cada uno. Yo sé que a nivel de empresa tienen que tomar una actitud muy institucional, pero sería interesante saber realmente qué piensa cada uno de ustedes. Yo creo que hay que darle prioridad al valor económico, como decía el director de Pemex, por supuesto sin nunca perder de vista la sustentabilidad, la parte ambiental, la parte de la comunidad, pero la base tiene que ser la competitividad. Y tenemos que quitarnos tabús que nos han afectado durante muchos años y por los cuales no hemos hecho la tarea. No hemos hecho la tarea porque hemos dicho es que el petróleo es de los mexicanos, no debe haber inversión privada en ningún tipo de la cadena y eso hoy nos ha hecho de alguna manera dependientes. Y al ser dependientes, entonces sí perdemos soberanía. Entonces, quitémonos tabúes, pensemos en valor y hagamos los cambios que sean necesarios para que en las diferentes partes de la cadena todos podamos participar. Enrique. Bueno, voy a sonar como disco rayado, pero lo primero que diría es, para atraer inversiones tiene que ser globalmente competitivo. Pero este es un tema que para mí, naturalmente, no nada más lo veo como inversionista, lo veo como mexicano. Y yo creo que esto es importante, atraer inversiones, es fundamental que sea globalmente competitivo, pero sobre todo, el objetivo de la reforma creo que tiene que ser, uno, generar crecimiento económico para el país. Yo sí estoy convencido que un mayor rol para el sector privado le permitiría al país multiplicar, generar mayor crecimiento. Yo creo que lo escuchamos algo muy similar del director general de Pemex, porque está no nada más en generar crecimiento a través de la inversión extranjera directa, a través de los multiplicadores. Dice el Banco Mundial que un proyecto de aguas profundas tiene un multiplicador de 1.6, es decir, por cada dólar que se invierte entran 60 centavos adicionales. Eso en términos de aumentar la IED del país es muy poderoso, pero también está en desarrollo regional. Los hidrocarburos del país están sobre todo a lo largo de la cuenca del Golfo, lugares donde hay todavía bolsones de pobreza importantes y donde hay una problemática social de crimen. Generar inversiones ahí podría ayudar muchísimo, el presidente Peña lo ha dicho. No se trata nada más de combatir al crimen, sino también las causas del crimen. Y es el crecimiento económico el que lo logra. El crecimiento es lo que parece orientar las decisiones que está tomando la nueva administración. Y eso está también en generar estas cadenas de crecimiento con otras industrias, porque además generan muchas sinergias con las industrias existentes en México, con la automotriz, con la aeroespacial, con la electrónica. Existe también desde el punto de vista de competitividad.
Luis Telles nos lo dijo en la mañana, esto es fundamental para la competitividad del resto de la economía. Por eso tanta gente como Luis Telles, otros economistas muy respetados, te lo plantean, esta es una de las grandes transformaciones y tiene mucho que ver con el desarrollo social. Entonces, una reforma tiene que enfocarse al crecimiento y para lograrlo, sí, evidentemente tiene que atraer inversión, tiene que ser globalmente competitiva, pero también tiene que tener un factor fundamental. Hoy en día la competencia es por el conocimiento. La reforma energética tiene que buscar y generar las condiciones para que este país atraiga, genere y desarrolle conocimiento. Por último, Tania, la última Muchas palabra. gracias. Coincido completamente con Enrique otra vez. Es fundamental determinar primero cuál es el objetivo de esta reforma. Tener un Pemex más eficiente, producir más crudo para exportar más crudo, generar divisas, cubrir gasto corriente. Es decir, hay toda una lista larguísima de objetivos que le podemos poner a esta reforma. Coincido con Enrique, el objetivo debe ser el crecimiento económico del país y la competitividad. Si no tenemos un objetivo claro, la reforma puede apuntar para cualquier lado. Pero otro requisito muy importante en esta reforma considero que es el hecho de que se base en una estructura legal muy sólida. Es decir, la profundidad de la reforma va a depender de toda una serie de negociaciones políticas que se realicen, no sabemos hasta dónde va a llegar. Sin embargo, hasta donde llegue esa reforma, todos los instrumentos legales tienen que ser lo suficientemente claros justamente para que no suceda lo que comentábamos, no vamos a esperar a que se debate en la Suprema Corte para saber si están en firme o no están en firme nuestras inversiones. Yo creo que es un camino muy riesgoso. Y por último hay un elemento importante que es el elemento de la regulación. Si vamos a abrir mercados a la inversión privada, es muy importante primero contar con reguladores fuertes, con una regulación sólida que puedan ordenar el mercado. Entonces no solamente se trata de abrir, sino de regular apropiadamente. Tania, Enrique, Juan Pablo, muchísimas gracias, por supuesto. Muchas gracias a nuestros anfitriones y organizadores, ASCOA y la Secretaría de Relaciones Exteriores.